Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos hoy a terminar el tema 2, que es de campo eléctrico, con la resolución de problemas. Tenemos entonces el primer problema, me dice que tengo dos cargas eléctricas, la carga 1 de 10 a la menos 6 coulomb y la carga 2 de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Estas están ubicadas en los extremos de una recta que tiene una longitud de 0,1 metros. Calcular el punto sobre la recta que las une donde el campo eléctrico es nulo. Entonces, para resolver siempre lo que hacemos primero es dibujar o representar la situación. Tengo la carga 1 y la carga 2, que me dicen que la distancia entre ellas es de 0,1 metros en la longitud. Me piden el punto P, que está entre ellas dos, donde el campo eléctrico es nulo. Entonces, lo primero que hago es colocar el valor, un punto P en un lugar arbitrario, porque no sé la distancia, pero sí sé que entre el punto P y la carga Q2, y la carga 2, pues puedo llamarlo X. Y el punto y la distancia entre la carga 1 y ese mismo punto P, pues sería la longitud completa, que es 0,1, menos este tramo que lo llamé X. Ahora, represento la línea del campo. Entonces sería, si tengo carga positiva, recordamos que en este punto P, puedo asumir que hay una carga de prueba y las cargas de prueba son positivas, o simplemente también sé que las cargas positivas, como vimos ya en la clase anterior, la carga positiva pues tiende, las líneas de campo apuntan hacia afuera. Entonces ella, digamos que ella apunta hacia afuera, entonces se repele. Entonces sería esta con respecto a la carga 2, se repelen positiva con positiva. Luego igual tengo entonces con el campo generado, perdón, esta con la carga 1 y esta con la carga 2 de la misma forma también es positiva, entonces también genera repulsión. Teniendo ya los campos representados, para que el campo sea nulo, se debe cumplir que la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 1 sea igual a la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 2. Entonces, recuerdo por aquí la formulita de campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico es la constante K por el valor de la carga, la magnitud de la carga entre la distancia al cuadrado. Tengo entonces, aplicando la fórmula para el campo 1 y para el campo 2, para el campo eléctrico generado por 1 sería la carga 1 entre la distancia 1 al cuadrado y igual la carga 2 entre la distancia 2 al cuadrado, todo por la constante. Sustituyendo los valores, ya recordamos el valor de la constante K es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre coulomb cuadrados. La carga 1 es de 10 a la menos 6 coulomb. La distancia, que no la conozco, pero yo la llamé la distancia total menos X metros elevado al cuadrado. E igual para el otro lado la constante por la carga 2, que es 2 por 10 a la menos 6, entre la distancia que la llamé X al cuadrado. Aquí lo cancelo las unidades, coulomb con coulomb, y luego puedo cancelar esta constante completa con esta. ¿Por qué? Porque son iguales y están en lados contrarios de la igualdad. Es decir, si yo pasara esta a dividir, se iba a cancelar con esta. Entonces, digamos, la suprimo y me quedo trabajando con los valores de las cargas, la distancia. Para resolver, obviamente aquí me va a dar este valor al cuadrado y los metros quedan al cuadrado. Y x al cuadrado y los metros pues también quedan al cuadrado. Para yo determinar este 0,1 menos x al cuadrado, esto es un producto notable, es un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula del producto notable, que me quedaría el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Al sustituir, pues la a sería 0,1 y la b sería x. Aplicando la fórmula me quedaría 0,1 al cuadrado menos 2 por fórmula a que vale 0,1, b que es la x más x al cuadrado.
Al resolver eso me queda 0,1 al cuadrado es 0,01 menos 2 por 0,1 es 0,2x más x al cuadrado. Esta expresión simplemente la sustituyo donde estaba 0,1 menos x al cuadrado, pues este es el resultado, metros al cuadrado. Igual aquí esta queda igual. Luego entonces recordamos que como tengo una igualdad yo puedo resolver eso en x, esta que está dividiendo pasa a multiplicar, que es lo que queda aquí. Digamos que ya suprimimos los metros, no vamos a seguir trabajando, ya sabemos que la unidad que me va a quedar son en metros al cuadrado. Entonces aquí sería igual 2 por 10 a la menos 6, este que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y se va a multiplicar con el 2 por 10 a la menos 6. Aplicamos propiedad distributiva, 2 por 10 a la menos 6 por 0,01 me da 2 por 10 a la menos 8, 2 por 10 a la menos 6 por 0,2 me queda 4 por 10 a la menos 7, igual 2 por 10 a la menos 6 por x al cuadrado, pues me queda eso mismo con x al cuadrado. Resuelvo esta ecuación, paso lo que tiene x cuadrado, paso todo para la izquierda, igual a 0. 10 menos 6x al cuadrado, y este 2 que estaba positivo pasa para acá negativo, 10 a la menos, por 10 a la menos 6x cuadrado, este que está aquí negativo lo paso para acá positivo, 4 por 10 a la menos 7x, y el 2 por 10 a la menos 8 que está positivo, pues viene negativo. Solo puedo resolver los que tienen la misma variable, que sería este x cuadrado con x cuadrado, este tiene 1 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 6, me queda menos 1 por 10 a la menos 6 y los demás quedan iguales. Esto se convierte, o esto es una ecuación de segundo grado, donde la a es el número que acompaña x cuadrado, donde la b es el número que acompaña la x, y donde la c es el término que no tiene variable. Luego, entonces, continuando por aquí, me traje los datos para la ecuación de segundo grado, recordamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, y simplemente sustituimos los valores de b, de a y de c en sus respectivos lugares. Luego resuelvo al elevar esto al cuadrado y resolver este por este y luego por 4. Eso me queda 8 por 10 a la menos 14. Recordamos que en la ecuación de segundo grado me genera dos respuestas, x sub 1 con positivo, es decir, sumando arriba, y el otro x sub 2 con negativo. Al resolver, ambos quedan positivos, pero este 0,34 lo descartamos. ¿Por qué? Porque obviamente me da un valor mayor al valor total de la longitud del segmento, que es 0,1. Entonces, el que sirve es este 0,06. Eso significa que el punto P, donde el campo eléctrico es nulo, está a 0,06 metros, que es el valor de X, de la carga 2, y obviamente la resta 0,1 menos 0,06 es 0,04 metros de la carga 1. Luego, calcular la magnitud del campo eléctrico creado por dos cargas, la carga 1 de 4 microcoulomb y la carga 2 de menos 5 microcoulomb, en un punto situado entre ambas cargas sobre el segmento que las une a 20 centímetros de la primera y a 60 centímetros de la segunda. Igual represento la situación, tengo la carga 1, la carga 2 y el punto entre ellas a 20 centímetros, que ya sabemos que es 0,2 metros, y a 60 centímetros, que es 0,6 metros de la segunda carga. Aquí simplemente aplicamos la fórmula. Recordamos que el campo, entonces, como tengo la carga, digamos, esta carga de prueba sumida positiva, o simplemente recordando que las líneas de campo en una carga negativa son atractivas, es decir, se atraen, entonces, es decir, son hacia adentro, entonces por eso el vector campo eléctrico de la carga 2, pues apunta hacia la carga 2 desde el punto. Y de la carga 1, como es positiva, las líneas de campo van hacia afuera, entonces por eso también va desde el punto hacia afuera. O si lo queremos ver, carga positiva, que es la carga de prueba, positiva con positiva se repele. Y entonces tendría el campo ejercido por la carga 1 también apuntando hacia la derecha. Luego simplemente tengo que aplicar la fórmula para el campo eléctrico por la carga 1, la constante por el valor de la carga entre la distancia que existe entre ella y el punto, y obtengo una magnitud de campo de 9 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Hago lo mismo para la carga 2, sustituyendo el valor de la carga 2 entre la distancia, que es 0,6
metros y eso me da 1,25 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y el resultante, entonces en la resultante observamos que ambas apuntan hacia el mismo lado, que es hacia la derecha, por eso ellas simplemente se van a sumar y obtengo el valor de la magnitud del campo eléctrico resultante. Continuamos, hacemos otro. Tengo dos cargas, la carga 1 de 7 por 10 a la menos 6 coulomb y la carga 2 de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, que están ubicadas en un sistema de coordenadas. La primera en el origen y la segunda sobre el eje X a 0,3 metros del origen. Calcular el campo eléctrico resultante en un punto P ubicado sobre el eje Y a 0,4 metros del origen. Entonces dibujamos nuestro sistema de coordenadas, ubicamos en el origen del sistema la carga 1, que es positiva. A 0,3 metros del origen ubicamos a la carga 2, que es negativa. Y me piden calcular el campo eléctrico resultante en un punto P ubicado sobre el eje Y a 0,4 metros del origen, ¿verdad? Este es mi eje Y. Ahora, entonces, lo primero que hago es representar que la línea de campo con respecto a la carga 1. Recordamos que las cargas positivas, sus líneas de campo van hacia afuera, ¿sí? Y entonces, si asumo el punto como una carga de prueba, que también es positiva siempre, pues entonces igual, positivo con positivo, digamos, se repelen, por eso la línea del campo va hacia afuera. Luego, la línea entre el punto con la carga 2, la línea de acción sería esta, y como esta es negativa, y sabemos que la línea de campo de una carga negativa son hacia adentro, o si asumo que la carga de prueba es positiva, positiva con negativa se repelen, entonces tengo este es el vector campo eléctrico 2, de la carga 2. Ahora recordamos que siempre, digamos de manera gráfica, puedo trazar una paralela al campo 1, puedo trazar una paralela al campo 2 que pasa por el otro y el campo eléctrico resultante es la diagonal principal. Esa es, digamos, la forma gráfica de verlo. Pero para este ejemplo lo vamos a hacer por el método de las componentes, entonces no vamos a utilizar la regla del paralelogramo, sino al final, cuando utilicemos el resultante. Entonces vamos a trabajar con la composición en este caso del campo en el eje X y en el eje Y. Entonces lo primero que hago es trazar mi línea imaginaria para hacer como un diagrama de cuerpo libre, mi línea que representa como el eje horizontal, el eje X, y trazo, digamos aquí, la proyección desde el vector campo hasta el eje X imaginario. Entonces tengo mi componente en X del campo 2. Igual lo hago para el eje Y, la proyección, la componente en Y del campo 2. Para el campo 1 no es necesario porque él coincide completamente con el eje de la Y. Luego, simplemente calculo el valor del campo 1 aplicando la fórmula, la constante, la carga 1 por la distancia 1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia 1? Pues 0,4, que es la distancia entre la carga y el punto. Sustituyo el valor de la constante, el valor de la carga 1, el valor de la distancia al cuadrado. Eso me da una magnitud de campo de 3,94 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ahora, para hallar las componentes en X y en Y del campo 2, voy a utilizar el campo 2, que sería la carga por el campo, aquí es carga, aquí es 2. Aquí tengo la carga 2 y necesito la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 no la he calculado, es la distancia que existe entre la carga 2 y el punto. Para eso, obviamente aplico aquí teorema de Pitágoras. Tengo el eje, obviamente me forma un ángulo recto y aquí se forma un triángulo rectángulo donde tengo un lado que vale 0,3 y el otro lado que vale 0,4 y la distancia que necesito es la hipotenusa. Por eso lo escribimos como R2 al cuadrado es igual a 0,3 metros al cuadrado más 0,4 metros al cuadrado. Resolviendo el Pitágoras me queda que esta distancia R2 es de 0,5
y pues la utilizo aquí y hallo la magnitud del campo eléctrico 2. Luego entonces necesito hallar la componente en X y la componente en Y. Para eso necesitamos conocer el ángulo que se forma en esta parte, en el que sería un vértice del triángulo rectángulo. Para hallar ese ángulo, pues simplemente recordamos que ese ángulo vendrá siendo el mismo para el triángulo grande como para el triángulo pequeño que vamos a utilizar. Por eso recordamos aquí que esta misma viene siendo el mismo campo eléctrico en 2, la componente en 2 en X del campo 2. Para hallar el valor del ángulo, pues igual aplico razones trigonométricas. Necesito el valor de alfa, pues puedo utilizar cualquiera de las razones trigonométricas porque conozco los tres lados. Entonces utilizo tangente, en este caso, tangente es cateto opuesto entre adyacente. El cateto opuesto es 0,3, el cateto adyacente es 0,4. Despejando el ángulo, me queda igual, la tangente a la menos 1 es 0,75, que es lo que me da 0,3 entre 0,4. Y eso me da un ángulo de 36,87 grados. Luego entonces el coseno de alfa será, para hallar a E2, la componente en Y, hallamos el coseno. ¿Quién es el cateto adyacente? E2Y. Entre la hipotenusa, que es la magnitud del campo eléctrico en 2. Simplemente despejamos a E sub 2y, el 2 es la magnitud del campo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Sustituimos el coseno 36,87 por 1,8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb es igual a mi componente en Y del campo eléctrico 2. Hago lo mismo para hallar la componente en X, que sería ahora con el seno. ¿Por qué? Porque sus 2x es el cateto opuesto con respecto al ángulo. Entonces, el componente del campo eléctrico en X será el seno del ángulo, es el componente en X del campo 2 entre el campo 2. Simplemente paso que está dividiendo a multiplicar, sustituyo los valores y con eso ya tengo mi componente en X del campo 2. Luego, ¿qué hacemos? Aquí me traje los resultados que ya tenemos y hallamos la sumatoria de fuerzas en X, o la sumatoria, digamos de fuerzas no, la sumatoria de campos en X. Tenemos solamente a E2X, porque no hay no hay campos más en el eje de las X. Por eso X sería el mismo E2X, 1,08 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Para Y, entonces tendríamos la sumatoria de campos en Y, que sería E1 que apunta hacia el lado positivo de las Y, por eso es positivo, y E2Y que apunta hacia abajo, que es el lado negativo de las Y, por eso este es negativo. Lo restamos. Entonces sustituimos los valores y obtengo mi componente en Y del campo, perdón, con mi sumatoria de Y del campo en Y. Luego recordamos que ahí ya teniendo las sumatorias en X y las sumatorias en Y, pues simplemente se forma en el eje de las X, la magnitud en el eje de las Y, y el resultante es la diagonal principal del cuadrado que se forma. Aquí pues se forma un triángulo rectángulo en este lado y puedo aplicar teorema de Pitágoras recordando que este es este mismo. Entonces sustituyo simplemente X al cuadrado más Y al cuadrado y el campo eléctrico resultante será la raíz cuadrada de eso, que me da 2,76 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Continuamos con un cuarto ejemplo. En los extremos de la base de un triángulo equilátero que tiene 10 centímetros de lado se encuentran las cargas eléctricas carga 1 y carga 2. Calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo. Entonces dibujo mi triángulo equilátero. Recordamos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Me dicen que la magnitud de los lados es de 0,1 metros, es decir que todos miden 0,1 metros. Ubico la carga 1 a la izquierda, que es positiva, y la carga 2 a la derecha, que es negativa. Para calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo, entonces para obtener el centro de un triángulo, simplemente yo voy a trazar un segmento desde cada uno de los vértices hasta el punto medio, es decir, la mitad de cada uno de los segmentos. Es decir, este va a la mitad de este lado, este iría desde el vértice a la mitad de este otro lado y este irá desde el vértice a la mitad del otro lado. En el punto donde ellos se cortan, ese es el centro.
Lo único es que como estoy hablando de un triángulo equilátero, en un triángulo equilátero estos segmentos que van a la mitad sería el mismo incentro que es y el mismo baricentro, que es donde se coinciden ahí tanto la mediana como las alturas. Entonces eso significa que estos segmentos, aparte de que están en la mitad de cada lado, forman ángulos rectos porque son alturas y me dividen en partes iguales el segmento, además de que divide los vértices, los ángulos en los vértices también en partes iguales. Eso quiere decir que yo puedo decir que la distancia, esta distancia es la 0,05 es la mitad y esta también sería la mitad de 0,1. También puedo decir que estos ángulos son la mitad. Como un ángulo equilátero tiene sus ángulos de 60 grados todos, pues esto me parte en dos partes iguales y sería la mitad, 30 grados y 30 grados. Y esta distancia que existe de aquí hasta aquí, yo la puedo calcular utilizando, como ya conozco el ángulo y ya conozco este lado, puedo utilizar la razón trigonométrica coseno para determinar el valor de esa distancia. Entonces, tendría que el coseno de 30 grados sería el cateto adyacente, que es el lado que conozco, 0,05, entre la hipotenusa, que es la distancia que necesito hallar, que es la distancia entre la carga 1 y el punto, que es el centro del triángulo. Eso me da simplemente el coseno de 30 que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, y la distancia que es la que quiero hallar, que está dividiendo, paso a multiplicar y obtengo mi distancia 1. Que como sabemos que es un triángulo equilátero y los ángulos son iguales, pues me da la misma distancia, es la misma distancia 2. También puedo saber con esto que este ángulo aquí me vale 120 grados. ¿Por qué? Porque si este vale 30, este vale 30, aquí se forma un triángulo. Entonces este ángulo debe valer 120 para que la suma de los ángulos internos me dé 180. Luego entonces calculo. Represento el campo eléctrico generado por la carga 1, que sería positiva, que ya sabemos que va hacia afuera, o que si esta carga la sumo como una carga puntual y es positiva, que siempre es positiva, pues positivo con positivo se repelen y me genera este campo, la línea de campo eléctrico 1. Igual lo hago para el campo eléctrico por la carga 2, que como es negativa, las líneas de campo son hacia adentro o hacia ella, entonces me genera esta línea de campo. Luego, sabemos ya que eso se forma de acuerdo como es magnitud vectorial, pues yo trazo una paralela al vector campo eléctrico 1, que pase por el campo eléctrico 2, trazo una paralela al vector campo eléctrico 2, que pase por el campo eléctrico 1, y la diagonal principal es mi resultante. En este caso, si vamos a trabajar con la ley del coseno, entonces dejamos representada nuestra situación. Observamos que yo puedo decir que esta línea de campo eléctrico la puedo trasladar para acá, mantiene su magnitud. Y para identificar, para poder calcular la ley del coseno, recordamos que esta ya lo conozco, que es mi campo eléctrico 2, este es el campo eléctrico 1 que ya lo conozco. Pero para poder hallar el campo eléctrico resultante en este triángulo, para aplicar ley del coseno, necesito el ángulo entre esos dos lados que conozco. Para hallarlo, entonces, vamos a sacar por aquí para que veamos que estoy en presencia de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, en este caso se cumple que los ángulos, que vendría siendo es alterno interno con este otro, por lo tanto, ellos son iguales. Eso quiere decir que este ángulo es también de 120 grados. Luego, entonces, puedo aplicar fácilmente la ley del coseno, la formulita que ya la tenemos de las clases anteriores. Calculo la magnitud de cada uno de los campos, el campo eléctrico 1, aplico simplemente la fórmula y obtengo el campo eléctrico 1. De igual forma hago con el campo eléctrico 2 y luego simplemente voy a aplicar la fórmula de ley del coseno, multiplico estas dos magnitudes por el coseno de 120 y luego por 2 me da esto, esta al cuadrado más esta al cuadrado me da esto, y para quitar el cuadrado calculo la raíz.
y obtengo el campo eléctrico resultante. Tenemos estos propuestos, que sería que se tienen dos cargas eléctricas de 4 microcoulomb, ambas son iguales, ubicadas sobre el eje X, es decir, va a ser una sola línea horizontal. Una en el origen, pues la marcan 0, y la otra en X igual a 8 metros, la marcarían 8. Calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto X igual a 10. Entonces, si que una está en 0, si la otra está en 8, entonces la otra la iría más acá. Igual está este otro problema y está este otro problema. Por aquí hay un datico que pueden utilizar, y cualquier duda pues ya saben que me pueden escribir. Aquí hay unos links sugeridos donde pueden aclarar otras dudas que puedan necesitar. Que estén muy bien.